Bien, queremos saludar a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales también. Bendecimos en el nombre de Jesús. Estamos aquí en Palabra de Vida, un lugar donde está la presencia, la paz y el amor de Dios. Hoy le puse como título a este mensaje: cuando el Señor de los ejércitos está con nosotros. Cuando el Señor de los ejércitos está con nosotros. Amén. Qué tremendo ese título. Cuando el Señor de los ejércitos está con nosotros. Él es el Dios de los ejércitos. Hermanos, 1000 años antes de Cristo se levanta una fortaleza sobre las colinas, el Medio Oriente, protegiendo unas murallas. En ese tiempo había mucha guerra. Estamos hablando de 1000 años antes de Cristo. Eran tiempos difíciles, tiempos donde estaban los amalecitas, los filisteos, que estaban incluso en guerra con Israel. Eran tiempos fuertes. En esas batallas fuertes, cae derrotado el primer rey de Israel, el rey Saúl. ¿Se acuerdan que fue levantado? Era un rey que no obedecía a la palabra de Dios. Era un rey que no consultaba a Dios. Hacía las cosas por su propia cuenta. Y así le fue, ¿sí o no? Dice que el Señor después lo desechó. Lo descartó. Dijo, me he encontrado otro mejor. Ahora, ese rey, qué tremendo, sabiendo que la presencia de Dios ya no estaba con él, aún así llevó al pueblo a la guerra. Miren qué fuerte esto, ¿no? Y aún así, en desobediencia, llevó a su propia familia a la muerte. Y él se quitó la vida. ¿Todo por qué? Por desobediencia, porque le importaba más lo que decía la gente que lo que decía Dios. Ahora, incluso se acuerda que llegó a ir a una divina, la divina de Endor. ¿Se acuerdan? Después que fue ahí, ¿a dónde fue? Fue a la guerra y después se quitó la vida. Fue a consultar a divinas. Miren que nada que ver con lo que el rey que después iba a ser levantado después, ¿no? Eran tiempos muy complicados, como le digo, de guerra por todas partes y muerte y destrucción. Díganme si no estamos viviendo en tiempos complicados de muerte y destrucción. Díganme si no estamos viviendo una continua guerra. Pero gloria a Dios que acá hay valientes, que se levantan, aunque el enemigo venga como un tropel, sabemos que el Dios de los ejércitos está con nosotros. Amén. También en esos tiempos estaban aquellos tales jebuseos, que eran, ¿se acuerdan cuando Josué tomó la tierra prometida? Que estaban los eteos, los fariseos, todos los eteos, los heveos, y los jebuseos. Que esos quedaron ahí, les perdonaron. Y después tomaron lugar, se apropiaron de tierra que en realidad Dios dijo, no, la tierra es toda para ustedes. Después no lo dejaron ahí. Y después ocuparon un lugar que no tenían que ellos ocupar. ¿Todo por qué? Por no cumplir al pie de la letra la palabra del Señor. Y siempre a la larga trae conflicto. Y a veces otros que vienen después terminan pagando los errores que hemos nosotros cometido o que han cometido nuestros antepasados, ¿sí o no? No sé si te ha pasado a ti. Ahora, estaban estos tales jebuseos que eran crueles, eran asesinos. ¿Verdad? Todo el mundo le tenía miedo y los jebuseos no respetaban a nada ni a nadie. El dicho era, no te metas con los jebuseos. Eso era el dicho de aquel entonces. Pero en esta historia hay un personaje central muy bien acompañado, déjame decirte, y es nada más ni nada menos que el rey David. ¿No estaba bien acompañado el rey David? ¿Verdad que sí? Porque estaba con él el Señor de los ejércitos. Ahora, David nació en Belén, miren, justo donde nació después nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos bien que Jesucristo viene de ese linaje, ¿no? De esa descendencia. Nació nuestro Señor y nació justamente en Belén. Ahora, David nació aproximadamente en el 1040 a.C., miren. Y murió en el 969 a.C. Entonces, en esa época, 1000 años antes de Cristo, fue cuando estaba el rey David y había todo ese conflicto. Fue un hombre, miren, fue un hombre admirable. David fue un hombre admirable. Fue pastor, fue músico, fue poeta, fue profeta, adorador, un hombre de fe, un hombre espiritual. Todo lo contrario con lo que era Saúl. Saúl era cero espiritual. Era un hombre carnal, le gustaba, ¿verdad? Era político, él quería quedar bien delante de todos, pero jamás buscó el rostro de Dios.
En un momento anduvo profetizando por ahí, pero está, más nada. Al principio, cuando era jovencito, que lo mandaron a buscar a las burras y se perdió buscando las burras. Se perdió. Ahora, David era un conquistador. David era valiente. David incluso hizo todo lo que el resto no hizo. Incluso siglos después, él tuvo que hacerlo. Como en el caso de conquistar, ahora vamos a ver lo que él conquistó. David era tremendo guerrero. Fue el mejor rey que tuvo Israel. El mejor rey. Un hombre, dice la palabra, que era conforme al corazón de Dios. En la palabra dice, creo que 2 Samuel, versículo 23, por ahí no recuerdo bien, dice que él era el dulce cantor de Israel. Incluso dice que exaltado por el Altísimo, dice la palabra. ¡Wow! ¿Cuántos quisieran ser como David? Hermanos, es tremendo todo lo que se dice de él y aún mucho más. Podríamos estar acá todo el día hablando de él. Pero miren, en Hechos 13, ahí versículo 22, habla con respecto a esto, que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Dice, quitado hablando de Saúl, cuando lo quitaron a Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Que hará todo lo que yo quiero. Ser un varón conforme al corazón de Dios es hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Y ese gran requisito que Dios pide, David lo tenía. Amén. Ahora, fue ungido 3 veces por rey David. Primero fue ungido por Samuel, ¿se acuerdan cuando era un descartado, ahí desechado, que estaba pastoreando ovejas? En 1 Samuel 16:13, después lo busca en su casa. Después, sí, aproximadamente 15, 16 años. Después, como rey de la tribu de Judá, ¿no? Fue eso en 2 Samuel 2, capítulo 2, versículo 4. Y por último, fue coronado rey de todo Israel. Eso es lo que vamos a leer ahora. Vamos a 2 Samuel. Acompáñenme, 2 Samuel, capítulo 5. Y acá comienza la historia que el Señor quiere que hoy toque tu corazón y que salgas de aquí lleno de su presencia y pongamos por obra esta su palabra. Porque así como sucedió con David, también va a suceder contigo. ¿Cuántos dicen amén? Dice, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además el Señor te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante del Señor, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Amén. Hasta ahí. David tuvo que esperar tiempo, pacientemente, que se cumpliesen las promesas que Dios le había dado a su vida. Él tuvo que pacientemente, hoy que hablamos, ¿no?, de tener paciencia. Tenemos que tener paciencia porque el Señor nos ha prometido cosas, pero tiene que ser en su tiempo, no en nuestro tiempo. Tiene que pasar procesos, tenemos que vivir circunstancias y pasar por pruebas para cuando llegue el momento específico estemos preparados a tiempo. Amén. Para lo que Él nos quiere dar. Mire, David fue ungido con 15 años, tuvo que esperar 15 años para ser ungido. Amén. Y para cumplir los propósitos de Israel. Ahora, su base militar estaba en Hebrón, ¿vieron? Él estaba en Hebrón. Pero él necesitaba un punto estratégico para su reino, y era justamente donde estaban, ¿quién? Los jebuseos. Los jebuseos que, aparentemente, según la historia, hacía 3.000 años que estaban ahí ya. Ellos habían levantado todo ya. Y vos decís, bueno, pero entonces ya estaban ahí desde antes. Sí, pero esa tierra no les pertenecía igual. Les pertenecía el pueblo del Señor.
le pertenecía a los hijos de Dios. Y ellos estaban ahí, estaban como en su casa. Estaban cómodos, habían echado raíces, ya habían levantado murallas, todo cómodo. ¿Por qué? Porque no se había hecho todo como Dios había dicho hacía miles de años atrás. Ahora David venía de parte de Dios a cumplir con el propósito realmente divino. Y eso es lo que Dios quiere, que vos puedas cumplir sus propósitos divinos. Estos tremendos muros, como les digo, eran nada más ni nada menos que los muros de Jerusalén, que en aquel entonces se llamaban los muros de Jebús. Así se llamaban antiguamente los muros de Jebús, la ciudad de Jebús, pero después fueron llamados los muros de Jerusalén. David, antes de hacer algo o tomar alguna decisión, ¿qué hacía él? ¿Consultaba alguna divina o consultaba al Señor? Amén, eso lo podemos ver. Miren, vamos a hacer un repasito ahí, 1 Samuel 38. Vamos a ver cómo hacía David para conquistar. 1 Samuel capítulo 30, versículo 8. Y David consultó al Señor, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Amén. Cuando consultamos a Dios, el Señor nos da una orden. Por supuesto, los vamos a seguir, los vamos a atrapar y vamos a librar a todos los que están cautivos. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo 10. Miren, vamos a ver cómo David consultó muchas veces, por supuesto. Pero acá para que veamos. Entonces David consultó a Dios diciendo, subiré contra los filisteos, los entregarás en mis manos. Y el Señor le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Él consultaba, ¿qué hacía? Oraba al Señor. Oraba. ¿Cuántas veces hay gente que toma decisiones en su vida conforme a sus emociones o conforme al entorno sin consultar a Dios? E incluso hasta cristianos, Y así les va. ¿Por qué no consultamos a Dios? Yo muchas veces cuando viene y me dice, mira, voy a hacer tal cosa, y yo le digo, ¿qué te dijo el Señor? Es la pregunta que le hago, ¿qué te dijo el Señor? No, porque pasó aquello, pero ¿qué te dijo el Señor? Si Dios te dio una respuesta, tú oraste al Señor y Él te dio una respuesta, dale tranquilo que el Señor te va a dar la victoria. Y vas por buen camino. Amén. Por más grande que sea el enemigo, por más tormenta que haya en tu vida, si consultás a Dios y el Señor te dice, ve, porque yo estaré contigo y yo te entregaré el enemigo en tus manos, anda tranquilo y en fe. Entonces, mire, vamos a volver a 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 6. A ver qué sucedió con esa fortaleza que estaban los jebuseos metidos ahí. En tierra, que era tierra santa, que era tierra, ¿verdad?, que le pertenecía al Señor. Entonces, dice, marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Miren, David se decidió a marchar en contra del enemigo porque Dios le había dado. Ahora, siempre que comiences a marchar en contra del enemigo, siempre que comiences a dar pasos de fe, siempre que te muevas en obediencia, el enemigo se va a levantar y te va a decir, no vas a entrar acá, no vas a poder conquistar. Aún incluso dice, ¿no? Le manda como diciendo acá, los ciegos y los cojos, que son lo más débil, van a poder contigo, porque vos sos tan débil. Tenés tan poca fe. Ese es el espíritu de los jebuseos. Es el espíritu de los jebuseos que dice, vos no podés. No, vos sos muy débil, te dice. Sos de carne. Por supuesto somos de carne, pero en nosotros está el Espíritu Santo de Dios. Está el poder del Altísimo con nosotros. Tenemos promesa de Dios, tenemos palabra de Dios. Con nosotros está el Señor de los ejércitos. En nuestra vida pueden haber murallas, ¿sí o no? Pueden haber murallas que hace tiempo están ocupadas por el enemigo. Y esas murallas tienen que ser tomadas y tienen que ser destruidas. Y te manda mensaje todavía, no vas a poder,
acá no vas a llegar, es imposible, te dice el enemigo. Y con esto poquito te voy a destruir. Sos tan insignificante, te dice el enemigo, y a veces le hacemos más caso a la voz del enemigo, de esos burladores, que a la palabra y a la voz de nuestro Señor. ¿Pasa eso o no pasa eso? Tú quieres vencer la última muralla, pero es una muralla en lo más profundo a veces de nuestra alma, en lo más profundo a veces de nuestro corazón, ¿verdad? En lo más profundo de nuestro ser, fortalezas en la mente que te llevan, ¿verdad? Que se levantan y te llevan a decir, no puedo conquistar. Y no es de ahora, son fortalezas, como te digo, que hace mucho tiempo quizás están ahí alojadas, incluso quizás hasta de tu niñez, de cosas que han pasado en tu niñez y todavía no las has dejado, de cosas que has hecho mal, o incluso hasta de tus antepasados, como pasó en este caso que pasó con David. ¿Cuántas veces he escuchado, no, porque mi padre era alcohólico, yo también, ¿no? Porque mi familia se divorcian todo. Hermano, cuando llegamos a Cristo todas esas maldiciones se cortan en el nombre de Jesús. Somos nuevas criaturas. Porque las maldiciones siguen a los que aborrecen al Señor, no a nosotros. Nosotros amamos al Señor. Y como te digo, es algo que te dice esto, ¿verdad? No vas a poder. O a veces también nosotros decimos, no, estoy harto de esto. ¿Cuántas veces dijimos, no puedo más con esto? Quiero vencer esto en mi vida. Quiero que esta área, que reconozco que estoy malo, que tengo cierta debilidad, que aún pueden venir cojos y ciegos y me pueden derribar. Y no puede ser esto en mi vida, porque es un área donde el enemigo sabe dónde puede entrar estratégicamente y hacerme daño. Se tiene que terminar, tengo que ser fortalecido en esa área. Tenemos que ser fortalecidos. Y sabés que esto, ¿verdad? No te hace bien. Pero vos sabés en qué área es. Yo no lo sé, pero Dios también lo sabe. Eso es lo más importante. Un problema quizás puede ser económico de hace muchos años. Siempre estás metido en lo mismo y no hay caso, no salís a flote. Puede ser un problema matrimonial de hace muchos años. Siempre la misma historia de hace muchos años, ¿verdad? Problemas de enfermedad de muchos años. Es decir, estoy cansado de esto, quiero ser libre de esto, quiero tener victoria en esta área. Quizás, como te digo, quizás una maldita adicción que está oculta y se repite. Algo sencillo, pero que te impide que puedas conquistar eso que tenés que conquistar de parte del Señor. Un pecadito, chiquitito así. Pero ese pecadito chiquitito hace que no puedas conquistar esa grande muralla. ¿Vieron cómo funcionan los motores, no? Que tienen motor, o los autos cómo funcionan, ¿no? Motor, rueda, todo, pero si le entra una basurita en el cicler, el auto no anda. Empieza y no anda. Una basurita chiquitita hace que el motor, que tiene todo, tanque lleno, todo bien, pero esa basurita hace que el auto no funcione bien y no puede rendir lo que tiene que rendir, ¿sí o no? Como te digo, cosas que pasan de generación en generación, incluso el patrón a veces se sigue repitiendo. Fortalezas y murallas pueden ser también en lo afectivo o en lo emocional. Por ejemplo, ataques de ansiedad. Por ejemplo, puede ser timidez, puede ser pánico. ¿Cuánta gente tiene pánico y se queda paralizada? ¿Cuánta gente tiene tanta amargura en el corazón en cierta área, tanta amargura que son raíces de amargura, que no impide que sea feliz y que pueda entregar esa carga al Señor? Que vos lo ves incluso en su cara, que está reflejando amargura en vez de estar contenta y feliz porque el Señor lo hizo libre. Porque dice que los ojos son el reflejo del alma. Vemos personas que a veces dicen, ¿qué le pasa? Viene a la iglesia, levanta las manos, pero por dentro ves que hay algo ahí que está mal. Y Dios quiere hacerte libre de eso, quiere que conquistes. A veces hay incredulidad. Y nosotros tenemos que ser creyentes, no dudantes. Tenemos que creer en lo que dice Dios en su palabra. Hay desánimo, por supuesto que el desánimo puede venir. Y ese desánimo dice, no puedo más. Y empezamos a hablar, ¿verdad? Todo lo negativo, todo lo mal. En vez de hablar fe, en vez de hablar palabra de Dios. Puede haber odio, puede haber quizás orgullo, soberbia, falta de perdón, que impide que podamos conquistar lo que Dios quiere que conquistemos. Ahora,
no es que hablemos siempre positivo, ¿no? No es todo positivismo, sino que creamos en lo que Dios dice en su palabra. Y creamos en el Dios de la palabra. Amén. No es fe en la fe, sino que es fe en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Que lo que Él dice es sí y es amén. Porque ahí también hay fe negativa, ¿no? Hay gente que tiene fe siempre en lo negativo, no sé si ha visto. Gente que siempre anda, ¿no? Todo mal. Ay, no sé si me va a pasar. Ay, no sé si aquí, ¿verdad? Y siempre negativo. Esa fe no, hermano. Tenemos que tener fe en nuestro Señor Jesucristo y en su palabra. Ahora, déjame decirte, si estás cansado siempre de lo mismo, Dios quiere llevarte a un nivel mayor, a un nivel de conquista. Quiere que seas un conquistador como lo era David. Porque David conquistó, déjame decirte. Cuando había un rey que era temeroso como Saúl, que tenía miedo a todo, era enorme de grandote, dice que le llevaba la cabeza a todos, una cabeza le llevaba a todo lo más alto que había en Israel, pero era un temeroso. David era chiquito, pero era valiente. Y se enfrentó contra el gigante, ¿se acuerdan, sí o no? Y lo venció. Porque era un hombre de fe, era un hombre que sabía que estaba el Señor de los ejércitos con él. Miren lo que pasó entonces en segunda... vamos ahí a segunda de Corintios para que veamos cómo derribamos esto. Cómo nuestra batalla, cómo nuestra guerra. Segunda de Corintios 10, versículo 3. Porque está lindo, podemos decir muchas cosas, pero acá dice la palabra del Señor. No lo digo yo, lo dice el Señor. Porque aunque andamos en la carne, ¿cuánto andan en la carne? ¿O viniste solo acá? ¿Cómo viniste? Viniste volando en el Espíritu. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, decí conmigo, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Derribando, dice acá, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo, ¿qué? Pensamiento. ¿A qué? A la obediencia de Cristo. Así es como se vence. ¿Queda claro? Dice, derribando todo argumento y toda altivez, vino ahí soberbia y que se levanta en contra del conocimiento, que impide que podamos conocer a este Dios tan poderoso y cómo Él se va a mover con poder en nuestras vidas. Y llevando cautivo todo pensamiento, el enemigo nos va a venir, hermano, cambia ese pensamiento. Los pensamientos pueden venir, ¿sí o no? Pueden venir. No es que el enemigo te va a tirar con dardo, ¿a dónde? Acá, a la mente. Bueno, desechá ese pensamiento. Fuera en el nombre de Jesús. Y poné un pensamiento que sea conforme a la palabra de Dios, que ocupe el lugar ese. Amén. Llenate de pensamientos del Señor. Ahora, pero cuando David se encuentra con este enemigo, ¿no? Miren lo que pasa. Vamos a seguir ahí en 2 de Samuel. Capítulo 5, versículo 7. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. ¿Vieron? Y ahí aparece un pequeño pero, como le decía el otro día. Aparece un pequeño pero. Aparece una palabra que es cortita, pero hoy Dios tiene que escribir un pero en tu vida y en tu corazón. David podía haber dicho, nadie daba nada por mí. Porque la verdad, nadie daba nada por David, ¿sí o no? Pero el Señor mandó a su profeta, me ungió para que pudiera cumplir con sus propósitos divinos. Y no una vez, me ungió 2 y 3 veces para que cumpliera con los propósitos divinos. Nací en el peor lugar, podía haber dicho, como vos también podías haber dicho, nací en el peor lugar. Pero el Señor vino a mi encuentro y me dio una vida totalmente distinta. Estaba perdido y sin rumbo, como recién contaba el hermano. Estaba perdido y sin rumbo, pero el Señor me tomó en su mano y me llevó por su senda de justicia y de verdad. Vivía con miedo, paralizado quizás. Hay gente, ¿cuántas veces el miedo nos paraliza? Porque el enemigo, ¿qué hace? Ataca a través de ¿qué? Del miedo. ¡Ay, me va a pasar aquello! ¡Ay, me va a pasar lo otro! ¡Ay, tengo! No, hermano, no temas ni desmayes, porque el Señor está contigo, dice su palabra. No temas ni desmayes. ¿A quién le dijo eso? A un guerrero, a Josué. Y somos guerreros nosotros, ¿sí o no? No era capaz de hacer nada, pero ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estaba totalmente destruido, pero el Señor
me levantó, el Señor me sanó, el Señor me armó esos pedacitos que estaba todo destruido, el Señor me armó, aleluya. Ya no tenía más esperanza. ¿Cuántos decían eso, verdad? Nuestra vida no tenía esperanza. Pero cuando Jesús llegó a nuestro corazón, a nuestra vida tiene esperanza, porque somos salvos por medio de Él. Pensaba que esto ya no tenía solución. ¿Cuántas veces dijeron eso? Esto no tiene solución. Mire qué palabra fuerte esta. Pero en Cristo todo lo podemos. El Señor todo lo puede. Amén. Los jebuseos y los ciegos y los cojos pueden ser, ¿verdad?, personas tóxicas, pueden ser pensamientos, pueden ser palabras tan sencillas y tan simples que pueden atacar a nuestra mente, nuestro corazón, que impiden, miren, algo tan sencillo como eso, que parece débil como los ciegos y los cojos. Sí, parecen débiles, pero eso poquitito impide y nos tiene ahí subyugados y nos tiene ahí como derrotados. Pero sí puede significar eso, ¿no? David no conquista, vamos a ver, su enemigo de una manera tradicional, sino que miren como dice acá en 2 Samuel 5:8. Dice, y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal. ¿Vieron? Suba por el canal. Entonces vemos acá que entra por dónde, por un canal. Dios te va a dar una nueva estrategia para vencer al enemigo. David ve un acueducto, ve un lugar ahí, un desagüe, un canal, y ahí manda a sus tropas, a sus soldados, a sus valientes, y conquistan. Amén. Estás esperando la victoria de una manera quizás tradicional, pero Dios hace las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque Dios tiene un trato personal contigo. David, me imagino, orando con Dios, y el Señor le dijo, no vas a entrar con catapulta, no vas a entrar así, no. ¿Qué hizo David? Oró, ¿se acuerdan? Consultó al Señor. Y ahí el Señor le dijo, vas a entrar por acá, por este canal, y ahí los vas a vencer. De una manera totalmente diferente. Ahora, la pregunta es, que nos hacemos nosotros, ¿cuál es el canal que te puede dar la victoria? No me diga el canal que tengo en YouTube, porque... Hermanos, ¿cuál es el canal? ¿Cuál es la manera que el Señor va a hacer que vos puedas conseguir la victoria en tu vida? Amén. La fe, pero muchas armas, el Señor te puede dar muchas estrategias espirituales para que vos puedas conseguir la victoria. La oración es una, la fe es otra, su palabra, muchas cosas, tener fe, tener seguridad, pero que el Señor hable contigo en lo personal para que Él te va a dar ese canal para que vos puedas entrar y poder vencer en el nombre de Jesús. Dios quiere que conquistes y seas, ¿verdad?, que conquistes esa muralla para que puedas, ¿verdad?, tener victoria. Amén. Por último, vamos a leer ahí 2 Samuel capítulo 5, versículo 9. Y David tomó la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Dice, hacia adentro. ¿Vieron? Versículo 10. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y el Señor Dios de los ejércitos estaba con él. Amén. Esto es lo que pasa cuando el Señor está con nosotros. Cuando desobedecemos al Señor, como en el caso de Saúl, el Señor no está. Y las cosas que van a ir pasando en nuestra vida va a ir de mal en peor. Y no es que sea profeta, no, sino que la palabra, lo mismo lo dice. La palabra profética por excelencia lo dice. Separados de mí, nada podéis hacer. Lo dice la palabra. Ahora, con el Señor, todo lo podemos. Porque mayor es el que está con nosotros que los que vienen contra nosotros. Si Él es conmigo, ¿quién contra mí? Esto es lo que le sucede a aquellos que caminan junto con el Señor en obediencia. Que pueden haber murallas quizás de hace 3.000 años ahí puestas. Un ejemplo, ¿no? De mucho tiempo en tu vida, en tu corazón y en tu mente. Pero las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son espirituales, son poderosas en Dios para derribar toda fortaleza y todo argumento y todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Cristo es el que nos da la victoria. ¿Qué hace cuando nos movemos como Dios quiere que nos movamos? Dice acá, dice que vamos a tener dirección de Dios. Dios te va a decir por acá. Y cuando vos te moves en fe, el Señor te va a dar la victoria. Aunque vos decís, estoy cansado, no doy más, estoy agotado, pero
Levantate en el nombre de Jesús. Sé obediente a su palabra y vas a ver cómo vas a vencer en el nombre de Jesús. Amén. Porque vas a tener una protección divina como le pasó a David. ¿David perdió alguna batalla? ¿Verdad que no? David siempre venció porque la presencia de Dios estaba con él. Él siempre tenía victoria. Vamos a tener una victoria y una nueva morada. Una nueva morada. David ocupó ese lugar, ¿verdad? Y tuvo una nueva morada. Te vas a extender. ¿Vieron lo que decía ahí, no? David se extendió. Vas a ir hacia adelante y no hacia atrás. Porque vamos a poner la mirada en ¿quién? En Cristo Jesús. Amén. Vas a engrandecerte. Pero esa grandeza que el Señor te va a dar. No esa grandeza de soberbia, sino todo lo contrario. Esa grandeza que viene de parte de Dios. Porque Él te levanta. Él es el que levanta mi cabeza, dice la palabra. Porque somos cabeza y no somos cola. ¿Cuántos dicen amén? Vamos para adelante, aunque a veces todo alrededor parece que es imposible, aunque todo alrededor parece que es todo caótico, amén. Y lo más hermoso de todo es que el Señor, Dios de los ejércitos, está contigo. Está contigo, hermano. Cuando Dios está contigo, es lo más maravilloso que nos puede pasar. ¿Qué dice en Romanos 8:31? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto lo dijo el apóstol Pablo en Romanos, en el Nuevo Testamento. La tenía clara, ¿no? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Dios de los ejércitos está con nosotros, ¿verdad? Tenemos victoria. Y en Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es aquel que te amó? Te pregunto. Jesucristo. Él es el que nos da la victoria. Amén. ¿A cuántos el Señor le habló hoy en este día? Si el Señor le habló a tu vida, si Él le habló a tu corazón, dale la gloria a Dios y pon esta palabra por obra. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta su palabra. Te damos gracias, Señor. Gracias por esta tu preciosa y bendita palabra que hoy nos has hablado. Señor, que sabemos que el enemigo se ha levantado, Señor. Sabemos que hay murallas. Hay cosas que se han levantado incluso hasta de nuestro antepasado, Señor, en nuestras vidas. Pero sabemos bien que si somos obedientes a tu palabra dice, Señor, que ¿qué diremos a esto? Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada ni nadie nos puede hacer frente, Señor. Gracias porque queremos a partir de ahora, Señor, hacer como David, consultarte cada cosa, Señor. Venir delante de ti, porque tú nos vas a dar la victoria en el nombre precioso de Jesús. Padre, oro por aquellos que están pasando por dificultades, oro por aquellos que dicen, no puedo con esto, pero el Señor te dice hoy en esta mañana, conmigo todo lo puedes, porque yo estoy contigo como poderoso gigante. Aquello que parece que es imposible de derribar, aquello que parece que es imposible de conquistar, el Señor te va a dar la victoria. El Señor está contigo. Y si Él está contigo, aleluya, Él te va a dar nuevas estrategias para que puedas vencer en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Bendigo, Señor, a todos aquellos que han escuchado esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel y tú estás con nosotros, Señor. Porque el Señor de los ejércitos está contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.